Buenas tardes, este video está conformado por mi compañero Nicolás Espitiarrévelo y quien les habla, Jessica Paola Higuera Campo. A continuación vamos a hablar de un personaje muy importante e influyente en la historia de Sudamérica, que es Simón Bolívar. Como sabrán, él liberó a países como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Con este video vamos a dar a conocer a Bolívar como ser humano, el político y el libertador, y el conocimiento de sus ideas teóricas y el impacto que causó después de su muerte. Para contextualizar, primero debemos saber quién era Bolívar y las vicisitudes que tuvo a lo largo de su vida. Su nombre completo era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponti Palacios Blanco. Nació el 24 de julio de 1783. Él provenía de una familia de buena posición, tanto económica como socialmente. Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y María Concepción Palacios y Blancos. Su familia se componía de 4 hermanos: María Antonia, Juana, Juan Vicente y María del Carmen, quien murió al momento de nacer. Doña Concepción, presintiendo su muerte, nombra como tutor a su abuelo don Feliciano, quien también se encontraba muy enfermo. Su abuelo delega como tutor a su hijo Esteban. Es de destacar que Bolívar tenía mucha empatía con Esteban, que llegó a considerarlo su segundo padre, pero Esteban se va a Europa y él delega como tutor a su tío Carlos. En su inicio en la escuela, Simón Bolívar conoce a su profesor Simón Rodríguez, con quien no se la llevaba muy bien, pero su tío Carlos quería que él se fuera a vivir con su profesor para que pudiera adquirir una mejor educación. Pero Simón Bolívar quería vivir con su hermana Juana y su cuñado Carlos, por lo que continuamente se escapaba para irse con ellos. Esto lo llevó a que viviera una época de audiencia y conflictos que lo ayudaron a endurecer su carácter. Bolívar estudió la filosofía y la política, como los hechos que acontecieron en ese momento, como la aparición del movimiento de la Ilustración, el cual ejerció una gran influencia en lo político y social en Europa y América, sobre todo en el pacto colonial, donde se les imponía a las colonias el intercambio de productos perjudicando a los colonos. Por otro lado, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la invasión de Napoleón son los detonantes que llevaron a Bolívar a pensar en la libertad de América Latina. Gracias a los conocimientos de Bolívar y su buena oratoria lo ayudaron a extraer masas y aliarse con muchos políticos de la época, con quien cruzaba estrategias y ideas. Es así como inicia el camino de un ferviente deseo con el gobierno republicano y no monárquico, y un sentido de libertad y justicia, analizando que el sentido de la política es nulo para América Latina y no se ha hecho nada para subsanar. El menosprecio de España hacia Latinoamérica queda plasmado en el discurso del Congreso. Una de las aspiraciones de Bolívar en la política era crear la unión de la Nueva Granada y Venezuela, porque pensaba que accediendo a ella no podía prometerle a la nación oportunidades artísticas, culturales, comerciales y demás. Bolívar percibía muy bien la realidad de América del Sur, es por esto que le permite identificar la incapacidad que tenían las ideas traídas desde Europa, que tenía como objetivo proveer soluciones a los problemas de los americanos, debido a que esto evidencia la evolución del pensamiento de Bolívar, ya que este era original. En la vida política de Bolívar se puede decir que conocía muy bien las necesidades que habían en los países como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, principalmente porque estos países vivían en condiciones deprimentes, se podía decir que vivían en la ignorancia. Entonces esto le resultaba fácil a Bolívar convencerlos para lograr la independencia mediante un programa de transformaciones sociales. Comprensibles respuestas por la élite económica que estaba de acuerdo con la independencia. Y todo este análisis lo podemos observar en la Carta de Jamaica. Por otro lado, tenemos los actos más importantes de la vida de Bolívar. Empieza en 1804. Cuando llega a Cádiz, se une a los masones, luego viaja a París, donde asiste a la coronación de Napoleón y se reencuentra con el profesor Rodríguez, quien con sus ideas y conocimiento inicia sus ideas de liberar América. Al año siguiente viaja a Roma. En el Monte Sacro jura solemnemente liberar a Latinoamérica. En 1813 inicia la campaña admirable para liberar a Venezuela y es autorizado por el presidente de la Confederación, Camilo Torres. Obtiene su victoria en el Mosquitero y es reconocido como el libertador. En el año 1815, por su derrota y por problemas con las autoridades de la época, se exilia en Kingston, donde escribe la célebre Carta de Jamaica. Al año siguiente, el gobernador de Haití le brinda ayuda a Bolívar con armas y municiones y junto a Antonio Sea regresa a Venezuela a través de la isla Margarita, donde se toma Carúpano y decreta la libertad de los esclavos.
En 1819 da el discurso de inicio en el Congreso de Angostura. En junio se traslada a la Nueva Granada. En agosto se da la célebre batalla de Boyacá, donde triunfa en el pantano de Vargas. En septiembre regresa a Angostura, donde se crea la Nueva Granada. Bolívar es nombrado presidente. En 1821, el 24 de junio, vence a las tropas españolas en la batalla de Carabobo. El Congreso de Cúcuta lo nombra presidente de Colombia y le da las amplias facultades para hacer la guerra. En 1823 se da la batalla del lago de Maracaibo, donde se da la libertad definitiva de Venezuela. En 1824, el 6 de agosto, triunfa en la batalla de Junín y es nombrado dictador. En 1825 es nombrado presidente de Bolivia. El 10 de septiembre de 1827 asume ante el Congreso como presidente de Colombia. En 1830 muere en Santa Marta por tuberculosis. Simón Bolívar tuvo influencia de su maestro privado Simón Rodríguez, aunque en su niñez no tenía tanta empatía con él. En su reencuentro en Europa, Simón Rodríguez le enseñó a su discípulo sobre el valor de la libertad y la importancia de la justicia. Además de esto, Rodríguez le inculcó el amor a su patria y la necesidad de rebelarse si existe la opresión dentro de un país. La influencia que recibió Simón Bolívar fue la de Andrés Bello. La influencia que tuvo sobre Bolívar fue después de que éste realizara viajes a Europa, ya que, gracias a Bello, pudo dar charlas extensas sobre diferentes temas, principalmente sobre literatura clásica, legislación y más que todo, derecho. Bolívar no solamente recibió influencias de sus maestros, sino que también de precursores de la independencia de países de América del Sur. En este caso, Francisco de Miranda le brindó dicha influencia a Bolívar, acercándolo a la Gran Reunión Americana. En esta se trataba de una reunión en la que se discutían temas de tácticas y estrategias para lograr la independencia de diferentes países de Sudamérica. En otro aspecto, tenemos a la Carta Jamaica. La Carta Jamaica fue un documento muy importante y significativo en la independencia de las naciones americanas. Este documento fue escrito por Simón Bolívar cuando se exilió a Jamaica debido a una derrota que sufrió sobre el ejército realista en Venezuela. En este tiempo hace contacto con Henry Cullen, que es un comerciante jamaiquino de origen británico, quien le había escrito una carta sobre los problemas que existían en el continente americano. Posteriormente, el 6 de septiembre de 1815, Bolívar da una respuesta misiva con una extensa carta que es la que hoy conocemos como la Carta de Jamaica. En esta carta se puede evidenciar que Bolívar expone sus sentimientos sobre España, a la cual decide no llamarla más madre patria, sino que la compara como una desnaturalizada madrastra que llevó a la oscuridad a todo el pueblo americano. Otra de sus grandes consideraciones en la Carta de Jamaica fue que cada nación tuviese su propio gobernante y que se respetaran las diversidades culturales y geográficas y principalmente las diversidades étnicas. La gran preocupación de Bolívar era la falta de unión entre las naciones latinoamericanas y entre los partidos políticos que existían en la época, que eran los conservadores y los reformadores. Para él no se podía hacer una revolución independentista si todos no eran generosos y seguían el rumbo a una misma convicción, que era la de la independencia. Todo este texto es un análisis político y filosófico y económico y cultural que hace Bolívar en la Carta de Jamaica. Además de esto, se ve que es una premonición de lo que está pasando en nuestros días, donde se siguen presentando la falta de unión entre partidos políticos para sacar adelante a una nación. Ahora, algunas ideas políticas de Simón Bolívar no se ven reflejadas en la actualidad, debido a que los gobiernos de diferentes países han cambiado radicalmente. Una de las ideas que quería Simón Bolívar era que los países de Sudamérica brindaran educación a los jóvenes, ya que para él un ser sin estudio es un ser incompleto. Además, Bolívar decía que la educación de un pueblo era lo principal para poder obtener avances en la sociedad. La preparación de Bolívar le dio la oportunidad de cumplir su más anhelada idea política, que fue la independencia de absolutamente todos los países de Sudamérica, con el objetivo de que estos países fueran autónomos y más que todo soberanos. Otra idea de Bolívar
fue la de construir una gran nación, la cual estuviera formada por los países que con su ayuda lograron la independencia, y esta nación se llamaría la Gran Colombia. Esta gran nación debería ser un proyecto político, económico, territorial y social que sirviera de ejemplo a las diferentes naciones. Bolívar pudo cumplir esta idea política logrando que Venezuela se unificara con Colombia y con Ecuador, en un solo país, con la esperanza de añadir más países a esta gran nación. Esta idea solo pudo mantenerse unos años, debido a que se presentaron conflictos internos que terminaron disolviendo esta idea política de Bolívar llamada la Gran Colombia. Bueno, en conclusión, Simón Bolívar fue una persona muy relevante dentro de la historia de Sudamérica, y esto se debe a que lideró la gran parte de países pertenecientes a este continente. Además, Bolívar fue un hombre que cambió totalmente el rumbo de unos acontecimientos que se dieron en Sudamérica. Bolívar cambió estos acontecimientos mediante el cambio de pensamiento que le dio a la concepción de libertad social, política y económica de todo un continente y de sus habitantes. Simón Bolívar fue considerado para la época como un héroe, y esto se ve claramente reflejado en que influenció a los liberales europeos por su pensamiento liberal y de la libertad de los pueblos. Fue una persona que en la actualidad sigue siendo recordada y homenajeada mediante estatuas, nombres de monedas, plazas y avenidas. Simón Bolívar se ganó estos reconocimientos y homenajes ya que consiguió liberar a su pueblo con tanto anhelo y convicción, y esto lo hace una de las figuras más importantes en la historia de América y del mundo. Gracias.